¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos de vuelta al abismo. Hoy vamos a diseccionar número a número, viñeta por viñeta, una de las obras más brutales que DC Comics nos ha entregado en años. Absolute Batman número 5. Olviden absolutamente todo lo que creían saber sobre la mitología del Caballero de la Noche. Nos vendieron durante décadas la cómoda fantasía neoliberal del playboy multimillonario que compra su armadura con acciones corporativas de empresas de defensa y utiliza una mansión amurallada para jugar al vigilante benevolente. Pero Alfred Pennyworth y Scott Snyder acaban de destrozar esa ilusión y la han arrojado a las llamas. En el universo absoluto, Bruce Wayne no tiene miles de millones heredados en cuentas suizas. Es un obrero de la construcción sin red de seguridad, un tipo que opera con un presupuesto de tienda de descuento, corriendo en una moto ruidosa y destartalada por calles compradas, vendidas y asfixiadas por el crimen corporativo. El número abre con una secuencia profundamente íntima y sombría que establece el tono emocional de todo el arco. Vemos a Bruce acompañado por Leslie Tompkins. Y para los lectores veteranos, ver a Leslie aquí es fascinante. Ya no es la típica enfermera clandestina que se queda en la retaguardia de una clínica remendando huesos rotos. Aquí es una figura de arraigo, un ancla emocional en la vida de un Bruce que intenta procesar el duelo eterno. Leslie le inocula preventivamente contra posibles infecciones por murciélagos. Recordemos que este Batman vive en las trincheras urbanas, expuesto a la podredumbre real de la calle. Pero el cómic hace lo que mejor sabe hacer: saltar quirúrgicamente entre el presente y el pasado. Nos arrastra de vuelta al funeral de su padre, obligándonos a presenciar cómo el trauma no es un evento aislado que se supera con un monólogo emotivo, sino una estructura ósea que sostiene toda la psique de Bruce. Cada decisión, cada cicatriz, cada acelerón en la moto, responde a ese día en el zoológico donde el mundo se rompió para siempre. Y es aquí donde entra en juego la perspectiva más cínica y brillante del número: la narración de Alfred Pennyworth. No nos equivoquemos, Alfred no es el mayordomo leal que le hornea galletas y le sirve té caliente en porcelana fina. Es un mercenario curtido, un observador táctico de alto nivel, enviado para monitorear cada paso de este Batman callejero. Presten atención a cómo Alfred describe el panorama urbano. Batman revienta el acelerador al doblar la esquina de la calle 27 y sube el volumen del rugido del motor al pasar por la 39. Está provocando deliberadamente a los Party Animals, desafiándolos a romper el frágil acuerdo, a intentar algo, a saltar a la yugular. Pero los criminales simplemente lo miran pasar y lo dejan ir. ¿Por qué? Porque existe un pacto de no agresión. Un cese al fuego dictado por la pura conveniencia corporativa. Alfred desglosa esto bajo una fría y calculadora teoría de juegos. Batman reps el motor. Está tentando al destino, esperando que alguien vuele el trato. Pero se detiene exactamente donde debe. Los superiores de Alfred le ordenan retirarse, indicándole que ya han recolectado suficiente información de inteligencia. La apuesta maquiavélica de los manejadores es simple: permitir que Bruce acepte el soborno y se haga a un lado, permitiendo que Gotham caiga temporalmente en un colapso psicológico y social total. ¿Por qué? Porque cuando una sociedad llega al fondo del abismo, cuando la desesperación ahoga hasta al último ciudadano, y nadie acude a rescatarlos, la población se vuelve maleable. Clamarán desesperadamente por un salvador. Y cuando Batman rompa el acuerdo y regrese, el pueblo lo recibirá no solo como un vigilante, sino como un mesías absoluto, cimentando su leyenda de forma permanente. Es manipulación sistémica en su estado más puro. Para comprender verdaderamente el peso de este número, debemos detenernos a analizar la naturaleza estructural de los Party Animals y su relación simbiótica con el aparato político de Gotham. En el canon tradicional, bandas como esta operaban como simples matones callejeros motivados por el lucro caótico o el desorden mental. Pero Scott Snyder redefine por completo este arquetipo. Aquí, los Party Animals actúan protegidos por la estructura del corrupto alcalde Mayor Hill.
Cuando una ciudad se encuentra asfixiada por la desigualdad económica, el crimen organizado tradicional sirve a los intereses de la élite para mantener a la población dividida. Al permitir que los party animals campen a sus anchas bajo la protección tácita del ayuntamiento, se devalúan los bienes raíces de los distritos obreros y se genera una atmósfera perpetua de terror civil que justifica el control autoritario. Es la manifestación del fascismo corporativo. Los ciudadanos de Gotham son mantenidos en un estado constante de fatiga y supervivencia precaria, donde la energía mental de la clase trabajadora se consume íntegramente en pagar facturas infladas y esquivar la violencia urbana. Cuando Batman recorre las calles en su moto, no solo está patrullando contra criminales individuales, está desafiando un modelo económico entero que depende de la miseria organizada para sostenerse. Mientras tanto, la podredumbre institucional se expande en las altas esferas de la política local. El cómic nos traslada a una tensa y melancólica conversación entre Jim Gordon y Martha Wayne, quien, recordemos, sobrevivió a la masacre del zoológico y se mantiene incansablemente activa en la resistencia civil. Gordon viene de perder estrepitosamente las elecciones a la alcaldía frente al corrupto Mayor Hill. Y Hill, sirviendo obedientemente a los intereses de Black Mask y los Party Animals, acaba de ejecutar una jugada de manual: cancelar la iluminación del memorial anual que conmemora el aniversario de la masacre en el zoológico donde el padre de Bruce fue asesinado. Es aquí donde el guión brilla con una profundidad tremenda. Poco a poco, los pequeños elementos simbólicos que unen a una comunidad, un monumento, una luz conmemorativa, un espacio público compartido, son sistemáticamente desmantelados bajo la cínica excusa de la practicidad urbana. ¿Por qué? Porque una sociedad unida por la memoria colectiva es ingobernable, pero una sociedad fragmentada, aislada y dividida es increíblemente fácil de controlar. Gordon se disculpa con Martha, admitiendo que se siente un cobarde por haber roto promesas y por verse impotente ante la maquinaria del ayuntamiento. Martha, con la sabiduría implacable de quien ha perdido todo, le recuerda que la lucha política no se trata de ganar cada votación, sino de negarse a ser cómplice del silencio. La mayoría de las veces la gente en Gotham te sorprende de formas horribles, pero una vez cada luna de sangre, te sorprenden para bien. Este intercambio conecta directamente con un devastador salto temporal al pasado de Bruce. Vemos a un Jim Gordon más joven, sentado incómodamente junto a un niño Bruce Wayne. Gordon es un policía honesto que admite abiertamente que le cuesta la empatía emocional y manejar la vulnerabilidad ante un huérfano. Pero con sinceridad, le confiesa al niño que, aunque ha visto muchos actos de valor en su vida, rara vez ha conocido a hombres verdaderamente valientes. Su padre era uno de ellos, y ve esa misma chispa en los ojos de Bruce. Sin embargo, el golpe institucional cae de inmediato. Gordon le informa que van a demoler por completo el zoológico. Cuando el joven Bruce pregunta con angustia qué pondrán en su lugar, Gordon responde con resignación: "No lo sé, algo práctico. Pero ya no tendrás que mirar más hacia ese lugar. Desaparecerá para siempre". Para los lectores que siguen esta nueva continuidad, el padre de Bruce no murió en un callejón oscuro tras un asalto callejero aleatorio, sino en el zoológico de la ciudad durante un tiroteo masivo donde arriesgó y perdió la vida protegiendo a los niños de su clase durante una excursión escolar premiada por un concurso de ingeniería. El zoológico era el altar físico del sacrificio paterno, y el gobierno corporativo quiere borrarlo del mapa para construir proyectos prácticos, esterilizando el dolor del pueblo. Volvemos al presente con una tensión que corta el aire. Black Mask, Roman Sionis, el líder despiadado de los Party Animals, se reúne cara a cara con Bruce. El trato mafioso está sobre la mesa. Una transferencia anónima por la friolera de $200 millones para que se haga a un lado y permita operar con impunidad. Roman está absolutamente seguro de su victoria, asumiendo que todo hombre tiene un precio. Le pregunta con burla qué planea comprar con tanto dinero. La respuesta de Bruce Wayne redefine el concepto de desafío absoluto. Usé todo el dinero, cada maldito centéntimo. ¿Qué hizo con los $200 millones del soborno corporativo? No compró mansiones ni armas pesadas.
Agarró cada centavo y construyó un gigantesco y monumental foco reflector con la forma exacta del emblema de murciélago, montado directamente sobre las ruinas abandonadas del antiguo memorial del zoológico. Cuando Bruce enciende el interruptor, un haz de luz cegador corta la contaminación de la noche de Gotham, proyectando una gigantesca bat señal en el cielo. Esto demuestra la singularidad de este Absolute Batman. Un justiciero de recursos limitados que utiliza el dinero de sus propios opresores para construir un faro de resistencia imposible de ignorar. Al encender la señal, el trato queda roto de forma irreversible. Roman ruge de furia, y la paz corporativa se desintegra al instante. Lo que sigue es una coreografía de combate visceral y sangrienta. Batman se lanza contra los sicarios de Black Mask en una pelea sucia y de supervivencia pura. Un matón se le lanza portando un cuchillo de carnicero y con una mano mutilada. Batman lo intercepta y lo desarticula. Y es aquí donde se activa una de las innovaciones tecnológicas del traje, la armadura de picos retráctiles. Ante el ataque frontal masivo, el blindaje corporal de Bruce expulsa hileras de púas metálicas afiladas que empalan al agresor, dejándolo atrapado sobre su espalda, mientras Batman continúa demoliendo al resto del escuadrón. Mientras reparte golpes, Batman acusa a los criminales de fabricar la violencia para depreciar los bienes raíces y comprar la ciudad a precio de saldo. Pero Black Mask, anticipándose a cualquier situación, ejecuta un movimiento de traición interna. Ordena a sus propios francotiradores apostados en los tejados abrir fuego contra sus propios hombres que están luchando contra Batman. Batman, intentando salvar la vida de los matones que lo atacan, queda expuesto. Es ahí cuando Black Mask despliega una red de captura pesada, aprovechando que el código ético del murciélago se convierte en su mayor vulnerabilidad táctica. Black Mask somete a un inmovilizado Batman. Se sienta frente a él y le fractura el brazo de un violento pisotón. Bruce, con una sonrisa ensangrentada, le lanza la estocada final. Toda la evidencia, todas tus confesiones y los registros financieros ya fueron enviados a todas las estaciones de noticias de Gotham. Tras golpearlo sin piedad, lo lanzan por el borde del edificio, haciéndolo caer en picada hacia las calles oscuras. Durante su huida, Batman se cruza brevemente con una joven Bárbara Gordon, que en esta continuidad opera como una oficial de policía de patrulla callejera, que decide dejarlo marchar al reconocer que el murciélago hace más bien que mal a la ciudad. Mientras tanto, Black Mask lanza un comunicado a través de todas las pantallas de televisión de Gotham, con un monólogo profundamente perturbador sobre sus días trabajando en una granja de cerdos. Una de mis tareas era matar a los cerdos cuando llegaba el momento. Usaba una pistola de perno cautivo de 5 pulgadas directamente en la cabeza. La mayoría de las veces era un golpe seco y caían al instante. Pero una vez cada tanto, en raras ocasiones, el cerdo experimentaba un espasmo. No de dolor, sino de alegría pura. Emitían un gemido, se estremecían y sonreían mientras la sangre brotaba de su cabeza. Roman explica que descubrió que ese fenómeno solo ocurría si el perno alcanzaba el centro hedonístico, el epicentro absoluto del placer, lo cual sucedía si el animal, en el último segundo de su vida, se relajaba por completo y aceptaba la muerte. Con esa analogía, Black Mask interpela a los ciudadanos esclavizados. Los peces gordos mataron este mundo hace mucho tiempo, y aún así, nos mantienen esclavizados con la promesa de que el esfuerzo honesto vale la pena. ¿Por qué sigues aguantando? ¿Por qué obedecer un sistema que no hace nada por ti? Es una crítica cruda al sistema, incitando a la población a salir a saquear y quemar la ciudad hasta los cimientos. Para entender con absoluta precisión el diseño técnico y narrativo de esta versión del personaje, debemos analizar la fascinante física de su equipo. A diferencia del Batman tradicional, cuyas herramientas provienen de patentes militares secretas de Wayne Enterprises, el equipo de este Absolute Batman se construye a partir de los restos de la infraestructura industrial en declive de Gotham. Cada componente de su armadura, desde los anclajes hasta los mecanismos de los picos retráctiles que vimos en acción contra los Party Animals,
Está fabricado con acero de construcción comercial y herramientas de ferretería pesada. Esta elección artística y de guión por parte de Scott Snyder y Nick Dragotta subraya la temática central de la historia. La verdadera genialidad del personaje no radica en su cuenta bancaria infinita, sino en la ingeniería de trinchera. Cuando Bruce utiliza el dinero de Black Mask para levantar la gigantesca Bat Señal en lugar de comprar lujos, demuestra que su mentalidad sigue siendo la de un trabajador de la construcción que comprende cómo manipular las estructuras físicas y materiales de su entorno. Las herramientas que usa para sobrevivir en las calles no son juguetes tecnológicos caros, son instrumentos de trabajo pesado readaptados para la supervivencia urbana, reflejando que su lucha no es un hobby filantrópico de multimillonario, sino una revuelta de clase materializada a través del metal y el esfuerzo físico bruto. El impacto inmediato de la Bat Señal improvisada sobre las ruinas del zoológico desencadena una respuesta directa en los rincones más olvidados de la ciudad. Mientras las pantallas de televisión transmiten el perturbador monólogo de Black Mask llamando al caos y al saqueo, en las calles ocurre un fenómeno paralelo impulsado por el haz de luz de Bruce. Los ciudadanos comunes, los obreros fatigados, los maestros y los vecinos que han soportado el yugo del alcalde Mayor Hill y los abusos de los Party Animals, no reaccionan simplemente con pánico ante el llamado al pillaje de la mafia. Miran hacia arriba y ven un símbolo físico de resistencia encendido con el dinero de sus propios opresores. Esta dualidad define el verdadero conflicto del número. Por un lado, Black Mask intenta capitalizar la desesperación colectiva empujando a la sociedad hacia la autodestrucción nihilista. Por el otro, el faro de Batman interrumpe esa apatía y demuestra que la ira de los oprimidos puede canalizarse hacia un desafío organizado contra el poder corporativo. El cómic expone así que la batalla por el alma de Gotham no se decide únicamente en los despachos de los políticos corruptos ni en las cúpulas corporativas, sino en la mente de cada ciudadano que debe elegir entre rendirse ante el colapso que vende el capital o responder al destello de una luz construida con las cenizas de su propia historia. Para cerrar la comprensión psicológica de este capítulo, es fundamental regresar al núcleo emocional que sostiene toda la arquitectura del número. El verdadero significado del trauma de Bruce en esta continuidad. A diferencia de las versiones clásicas donde el asesinato en el callejón ocurre en un ámbito privado y estrictamente personal, la tragedia del zoológico en el universo absoluto es un evento de naturaleza cívica y comunitaria. El sacrificio del padre de Bruce no fue el resultado de un asalto callejero aleatorio por un reloj de lujo. Ocurrió mientras defendía activamente a la infancia de Gotham, durante una masacre institucionalizada. Cada vez que el cómic intercala los recuerdos del pasado con las brutales palizas del presente, nos recuerda que el dolor de Bruce no es el capricho melancólico de un huérfano solitario, sino el eco permanente de una promesa rota por la negligencia sistémica. Cuando el ayuntamiento decide demoler el zoológico para construir proyectos comerciales prácticos, intenta borrar físicamente el altar de ese sacrificio colectivo. La negativa absoluta de Bruce a aceptar el soborno de los $200 millones y su decisión de erigir la Bat Señal sobre esos escombros representan su rechazo terminante a dejar que la historia de su padre y la de todos los caídos por la avaricia corporativa quede enterrada bajo el asfalto del olvido. Es la afirmación de que el dolor compartido de una comunidad no se puede comprar ni silenciar con cheques bancarios. Para examinar con total fidelidad el desenlace de la perspectiva táctica dentro del cómic, debemos volver la mirada hacia la posición de Alfred Pennyworth al término de la jornada. Lejos de ser un espectador neutral, Alfred representa la fría racionalidad de los observadores externos que intentan medir el impacto de la actividad de Batman en los equilibrios de poder de Gotham. Cuando Alfred evalúa el resultado de la confrontación entre Bruce y Roman Sionis, su análisis no se centra en la victoria física o la derrota momentánea, sino en la alteración radical de las variables de control social. Los mandos corporativos que supervisan a Alfred habían diseñado un plan de contención basado en la compra de voluntades y en un cese al fuego temporal que mantuviera a la población sumida en una obediencia pasiva.
La decisión de Bruce de rechazar el soborno de los $200 millones y transformar ese mismo capital en un gigantesco faro de luz destruye por completo los cálculos matemáticos de los titiriteros institucionales. Alfred comprende de inmediato que el enfrentamiento ha dejado de ser una simple escaramuza contra una banda callejera para convertirse en un detonante estructural. Al forzar la ruptura del pacto de no agresión, Bruce ha obligado a las corporaciones y a Lampa a abandonar las sombras, revelando que el sistema de gobierno de Gotham solo puede mantenerse mediante la coerción abierta y la violencia desatada. Esta radiografía táctica subraya la brillantez de la escritura de Scott Snyder, mostrando que cada acción de este Batman de trinchera genera una onda expansiva incontrolable que sacude los cimientos de toda la ciudad. El número cierra con el regreso de Bruce, a lo que pasa por su precaria baticueva, exhausto, con el brazo roto y sangrando profusamente. Allí lo espera Alfred, quien lo recibe no con aplausos, sino con una reprimenda táctica demoledora. No tienes la más pálida idea de lo que has hecho, ¿verdad? Eres tan corto de miras. Piensa solo en el corto plazo, en el momento inmediato. Jamás miras 6 o 7 movimientos hacia adelante. Alfred le señala que al rechazar el dinero y exponer a Black Mask de esta manera, no lo ha destruido, lo ha convertido en un mártir. Le ha entregado a los criminales y a las masas desesperadas la narrativa perfecta para levantarse en armas contra su propia ciudad, justificando el caos absoluto que se avecina. Black Mask ha invitado a todo el bajo mundo a saquear Gotham, y la mecha ya ha sido encendida. Absolute Batman. Número 5. No es solo un tebeo de acción. Es un tratado político sobre cómo la desesperación de las clases trabajadoras es instrumentalizada tanto por las corporaciones como por los agentes del caos. Ahora, mi gente, quiero leerlos a ustedes aquí abajo en la caja de comentarios. Sin filtros, directo a la yugular. Si estuvieras atrapado en un sistema tan profundamente corrompido que aceptar un soborno multimillonario te permitiría escapar de la miseria, pero significaría condenar a tu comunidad al fuego y al colapso. ¿Te venderías al sistema o encenderías el reflector para quemarlo todo con tus propias manos? Déjenme sus teorías más oscuras. Revienten ese botón de like. Suscríbanse al canal si son nuevos y activen la campana de notificaciones. Nos vemos en la próxima caída en las sombras. Cuídense mucho, mi gente.